Bienvenidos todos a una nueva enseñanza sobre la vida de Jesús. En el día de hoy vamos a estar estudiando 3 reflexiones que me llamaron la atención: el nacimiento de Jesucristo, este personaje que cambió la historia del mundo y que estoy seguro que también transformó o puede transformar nuestra vida. Acompáñenme a leer en el libro de Lucas, en el segundo capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Les leo de la Biblia Nueva Versión Internacional, del segundo capítulo de Lucas, versículo 1 en adelante. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo: no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Versículo 15. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. El primer dato curioso de esta enseñanza lo abrimos justamente con este primer versículo, hablando de este personaje, el César Augusto. Es muy curioso que para este personaje en la historia se le dieron 3 títulos, y esos títulos curiosamente son muy parecidos a los que Jesucristo, como el personaje central de toda nuestra enseñanza en el día de hoy, es el que verdaderamente se llevó esos títulos. Ya los vamos a ver. Podemos saber que en la historia César Augusto tuvo el título de Salvador por la simple y llana razón de que a él se le otorgaba la paz que traía los territorios. Es bien sabido que los romanos, cuando conquistaban algún territorio, no imponían ninguna religión en el territorio. Más bien lo que ellos trataban de hacer es mantener la paz de ese territorio, dejando a los locales seguir practicar sus tradiciones y religiosidades.
y así no estorbar o no crear ninguna revolución o negatividad dentro de la población conquistada. Pasando al siguiente versículo, versículo 7, podemos leerlo en pantalla. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Quiero detenerme aquí para estudiar esa palabra posada, porque en algunas Biblias aparece como mesón, en esta versión aparece como posada, y estos tipos de lugares eran lugares que no eran muy aseados en ese tiempo, porque los viajeros que llegaban, que venían por el camino que les cogía la noche, podían llegar y posar, pero ellos ingresaban con sus animales y a veces tenían un patio central donde podían dejar sus animales ahí en ese mismo lugar. Por lo tanto, un mesón o una posada de este tiempo no era un lugar apropiado para una madre que estaba a punto de dar a luz, y por ende podemos empezar a estudiar que María y José se quedaron en un pesebre o en un pequeño establo, un lugar donde el dueño del mesón les podría ofrecer como último recurso para que no pasaran la noche en la calle. Entonces fue un lugar quizás apartado. Podemos quizás incluso decir que se quedaron en una cueva, porque en esa zona habían muchas cuevas alrededor. Y si tomamos en cuenta que Jesús nació en una cueva, podríamos decir que este dato se compara con su muerte, cuando al final de su vida la entregó por todos nosotros, y el cuerpo finalmente fue llevado a una tumba que era como una cueva. Es un dato muy interesante porque tanto como el nacimiento como en su muerte, Jesús descansó y llegó a este mundo en un lugar tan precario, tan humilde, tan diferente a lo que nosotros esperaríamos que llegara el Rey. Es interesante que tanto como en el nacimiento, cuando llegó a este mundo, su mamá lo tomó al bebé y lo envolvió en tela. Igualmente, cuando murió, el cuerpo fue envuelto en telas, como para prepararlo y dejarlo en la cueva o en la tumba donde iba a descansar. Ahora, pasando al siguiente punto, vemos en el versículo 8 que dice: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Quiero centrar mi atención en este tipo de personajes, los pastores. A ellos, curiosamente, fueron los primeros que recibieron el anuncio o las noticias que provenía de Belén. Generalmente vemos que estas figuras son representadas en un pesebre de una manera muy bonita, muy inocente, muy limpia, pero distaba mucho de la realidad de ese entonces. De hecho, para la sociedad de ese tiempo, los pastores tenían una imagen muy pobre, muy mala realmente. Eran personas que eran desasiadas, algunos ladrones, algunos permitían que sus rebaños pastaran en campos que no les era permitido. Realmente la imagen de los pastores en ese tiempo no era muy buena y generaban como cierto rechazo. Y curiosamente, a este tipo de personajes es que el ángel se les aparece y les da la noticia. Nuevamente tenemos que preguntarnos qué tipo de personas escoge Dios para hacer su obra. Aquí con los pastores, una figura o unas figuras que
realmente no muchas personas considerarían para ser unos mensajeros enviados especiales para promulgar unas noticias. Bueno, y aquí el Señor sí los escogió a ellos. Me gustaría plantear unas preguntas acerca de lo que hemos visto en el día de hoy para ver si nosotros estamos planteando o obrando de una manera correcta, acorde a la palabra del Señor, de lo que hemos podido estudiar en el día de hoy. Por ejemplo, en el día de hoy, en el primer punto, vimos 3 términos que podríamos estudiar y cómo aplican a nuestra vida. Estudiamos que solamente hay un príncipe de paz, porque solo de él se profetizó, como lo hizo Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Vemos, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Quisiera invitarlos a lo siguiente. ¿Pudiéramos considerar estas palabras viables para nuestra vida? Podemos ver también que en Mateo 3:17 dice: y una voz desde el cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Aquí, como Dios está reconociendo la figura de Jesús como su único Hijo, el Hijo de Dios. Definitivamente no hay palabras más para decir, está muy claro y diciente. La pregunta relacionada con esto es si podemos entender que solo a través de la figura de Jesús, como Hijo de Dios, podemos obtener nuestra salvación, que dicho sea de paso, es el siguiente término que estudiamos como Salvador. En Hechos 4:12 podemos leerlo claramente. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Si todavía no reconoces que Jesucristo es el camino al Padre y que solamente a través de Él podemos obtener nuestra salvación, hoy es un buen día que te invito a que lo hagas, lo reconozcas y lo puedas aceptar en tu corazón. Y ya para rematar este video, podemos considerar estas preguntas o estas palabras viables para nuestra vida. ¿Quién es tu ídolo o modelo a seguir en este mundo? ¿Tienes ídolos? ¿Te has dado cuenta si tienes ídolos en tus vidas? ¿Puede un hijo ser un ídolo en un matrimonio? ¿Puede una circunstancia ser un tipo de Dios dentro de una relación o en la vida de alguien? ¿Qué opinan de las personas que Dios utilizó para llevar su mensaje a otros? Podemos ver lo que hay en cada uno de nosotros comparado con lo que necesita Dios para llevar su mensaje. ¿Considerarías compartir de las buenas nuevas del Señor en tu contexto? Acompáñame en un siguiente video para seguir estudiando las maravillosas enseñanzas del Señor. Es mi deseo y oraré al Señor para que estas preguntas y las palabras que hoy hemos visto acompañen tu vida, que sean ellas transformando todo para la gloria y honra del Señor. Que Dios los bendiga.